Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, nuevamente vamos a disfrutar todos juntos dominó, ustedes desde su casa, muchos que están cumpliendo esta cuarentena impuesta por el gobierno. Vamos a hablar de muchos temas hoy, una Argentina que queremos que salga adelante, que queremos que haya pocos enfermos en un momento de inflexión muy difícil, ¿no? Todavía se sigue negociando si hay más apertura, menos apertura. Pero lo importante es que en Olavarría nos cuidemos, hay mucha gente que está encerrada, cuidándose nuevamente y haciendo mucho sacrificio. Muchos empresarios que tuvieron que cerrar su negocio, algunos no saben si van a continuar, un poder judicial que no están dando, pero hay una expectativa que tiene que ver con ver las cifras de otros países y pensar que Argentina puede salir adelante con las menos víctimas posibles, ¿no? Bueno, en Olavarría vamos detectando cada vez más casos, pero aparentemente está controlado, el gobierno está preparado y esperemos que sea así. Creo que tenemos 2 semanas próximas, según lo que dicen, según lo que se habla, por detrás muy difíciles, donde hay que cuidarse, extremar las precauciones. Bueno, dominó, normalmente teníamos 4 invitados por cada uno de los paneles. Bueno, ahora venimos con 1, con 2 en otro panel para cuidarnos justamente y tener juntos las medidas precautorias necesarias. Hoy vamos a hablar de 3 temas que me parecen muy interesantes. Va a estar con nosotros Eduardo Braunschweig, hablando del tema previsional. Mucha gente, muchos jubilados vieron el otro día el programa que estuvo Eduardo. Tanto el tema previsional como los accidentes dentro del trabajo, las ART, son temas que generan muchas dudas, ¿no? Y que es importante que las vayamos sacando, que él nos vaya contando un poquito de cómo se trata estos temas cuando pasa algo. También va a estar el doctor Fanesi porque les había prometido que íbamos a traer un especialista en la parte de psicología, de psiquiatría, y él nos va a comentar un poquito cómo puede estar viviendo la gente, qué es lo que él está detectando en la ciudad y qué actividades se pueden hacer como para estar un poco más relajado. Y tenemos 2 concejales que también nos van a contar, hoy tenían sesión, bueno, por un tema tecnológico se pospuso, pero quiero que nos cuenten un poquito cuál es el trabajo de los concejales en el día de hoy, qué es lo que están haciendo, qué es lo que se espera hacer estos 6 meses o 7 que ya nos faltan para terminar el año. Bueno, vamos a comenzar el programa, estamos con Eduardo Braunschweig. Eduardo, gracias por estar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches a los televidentes. Bueno, un año complicado, pero no se para de trabajar, ¿no? Igual estás al pie del cañón. No, sí, realmente la cuestión es muy dinámica. Vemos que en todos los frentes, todos los días hay temas distintos y bueno, y van cambiando. Uno de los temas que quiero hablar es el tema del IFE, que este ingreso que se hizo, que ayudó a muchísima gente, que hoy está en duda si va a seguir o no. Algunos medios decían que va a seguir, otros decían que estaba en duda. ¿Tenés alguna idea de qué va a pasar con el IFE? Y algunos están pidiendo que se quede, ¿no? Bueno, el IFE, este es el ingreso familiar de emergencia que se creó allá que se pagó ya en abril y en mayo. Bueno, la realidad es que se está discutiendo y viendo concretamente si puede seguir hasta cuándo o si va a quedar directamente instalado, ¿no es cierto? Recordemos que... Estos son los 10.000 pesos que cobró muchísima gente en este ingreso, sobre todo gente que no tenía algún tipo de ingresos, ¿no? Exactamente, es el programa de los 10.000 pesos, gente que no tenía ningún tipo de ingreso, no cobraba ningún tipo de prestación, y lo cobraron mensualmente aproximadamente 8 millones de familias. ¿Cuál es la cuestión? 2 temas centrales con esto, para la decisión que va a tomar el gobierno, si esto continúa o no continúa. Por un lado está el tema de el costo que tiene, aproximadamente es un 3,6 del PBI, lo cual es un elevado costo para el gobierno y para el Estado. Y por el otro lado también porque, lógicamente, el Estado apuesta a que haya una dinámica de la economía que empiece a moverse y, bueno, y a partir de allí se empiecen a generar los puestos de trabajo, ¿no es cierto? Muchos países del mundo tienen suplementos y no hablemos de planes, hablamos de beneficios. Ahora España sacó un beneficio especial para las familias, su ingreso mínimo, pero por esta pandemia, bueno, yo te corto las puertas de tu casa, no puedes salir, no puedes generar, es importante que la persona no se sienta ahogada financieramente y por lo menos pueda, entre 2 o 3 que junten algo de plata, salir a comprar algo.
Pero el tema es cuando, el tema es de los derechos adquiridos o los que creen que esto es un derecho adquirido para siempre. Esto, como decís vos, 3.6% del PBI es muchísimo dinero para el Estado para después tener esa caja, ¿no? De dónde sale. Y eso genera inflación también. O sea, si no hay un respaldo detrás, ¿hay alguna propuesta de trabajo para la gente sobre esto? Lo que sucede es que estamos en un momento muy especial y yo realmente lo veo que, lógicamente, esta ayuda es una urgencia y que bueno, lógicamente con el tiempo se va a ir ponderando en la medida que se puede ir abriendo esta cuestión de la cuarentena y, bueno, son los puestos de trabajo los que van a mandar, ¿no es cierto? Es muy complejo el tema por la gente. Uno de los temas en la parte previsional, hay muchos jubilados que hablando con ellos, algunos llamaron después del programa y decían, nosotros tenemos sentencia pero no estamos cobrando. ¿Qué está pasando con las sentencias? ¿Quedan firmes? ¿Se cobran? ¿No se apelan? ¿Cómo es el tema? Sí, casualmente hoy estuvo el jefe de gabinete Cafiero en el Senado y dio respuesta un poco de esto. ANSES tiene aproximadamente 81.000 sentencias de retraso de liquidación, para liquidar. O sea, ya está la sentencia hecha, pero no cobran todavía. No están liquidadas y todavía no han cobrado. Procesos en movimiento, de acuerdo a la fuente oficial, hay 270.000 en los juzgados federales de la República Argentina. Con lo cual, bueno, claramente, si bien se está liquidando en este momento, porque ANSES está trabajando a media marcha, si bien hay gente trabajando desde sus casas, el tema es que, salvo que existan expedientes digitalizados para poder liquidar, desde los domicilios, si no se pueden liquidar. Esta es la cuestión. Veremos ahora cuando bueno, de a poco se van a ir incorporando al trabajo. Se liquida en el área en Buenos Aires, con lo cual está sumamente restringido poder ir a los lugares de liquidación, con lo cual, bueno, veremos que con el tiempo y el compromiso está asumido de continuar liquidando, ¿no es cierto? ¿Y esto le da derecho a los que tienen que cobrar algún interés adicional sobre esta sentencia por el retraso? Sí, por supuesto. El interés se paga, por un lado, la sentencia y por otro lado se pagan los intereses. Lo que sucede es que, bueno, claramente el tiempo de los juzgados federales, el tiempo del ANSES no es el tiempo de la gente y menos del jubilado, ¿no es cierto? Esto hay mucha gente que claro. Le correspondía jubilarse ahora. Yo me imagino cantidad de gente, maestros y demás que estaban hasta con duda, porque uno dice, no, voy a estirarme con el trabajo, pero este parate también les hizo repensar un poco, ¿no? Ya estoy en mi casa, bueno, ya estoy cómodo, me empecé a adecuar, bueno, me jubilo. ¿Se pueden jubilar hoy? Bueno, ahí hay un tema que debemos entender. ANSES como tal no está tomando, si tomamos por ejemplo jubilaciones y pensiones, son todos trámites presenciales. Con lo cual se puede avanzar, se puede dar turno, pero llega un momento que obviamente el trámite no puede continuar. Hay mucha gente que cesó en el trabajo y en este momento el que tiene suerte y puede sacar un turno para jubilarse, se lo están dando a 60, 70 días para adelante. ¿A 60 días? A 60 días. O sea, tienen que sacar turno y hoy ANSES está abierto para eso. ANSES no, está trabajando en otras cuestiones, está atendiendo turnos, pero de otras cuestiones, ANSES se está preparando para empezar a hacer este tipo de trámite. Lógicamente que no es lo mismo en provincia de Buenos Aires que en otras provincias donde sí se está trabajando, ¿no es cierto? Hay mucha gente que le molesta el tema de hacer trámites. Dice, no, yo prefiero delegar en alguien. Bueno, tenés un estudio especializado en previsión, como dijimos hoy, en jubilaciones, pero también en el tema de accidentes. La gente va y te lleva los papeles y encargate vos, o sea... Sí, lo que sucede es que, si bien el sistema ANSES, ya hay muchísimos servicios de la vida previsional de una persona, está cargado en el sistema, máxime cuando aparecieron las AFJP, bueno, ahí se empezó a cargar lo que se llama el SIGIP dentro de los sistemas. Bueno, hay muchos casos, como por ejemplo las personas que trabajan en servicios especiales, como en cantera a cielo abierto, como choferes, que tenemos muchos, por decir algún régimen especial aquí en la zona, ¿no es cierto? Que se jubilan antes, o la ruralidad, que requieren de verificaciones. Esa cuestión obviamente se ve altamente demorada, y reitero, con gente que quizá dejó de trabajar, cesó en su trabajo y no puede jubilarse, no tiene la prestación, no se le está generando el retroactivo, porque al no poder sacar turno, recordemos que la fecha inicial de pago de esa persona es de la fecha que pueda sacar el turno. Quien pudo sacar turno y se lo reprogramaron. En este momento se están agarrando la cabeza más de uno.
Hoy hablábamos fuera de cámara, disculpa que te interrumpo, No, fuera de cámara de la importancia de la gente joven que nos está viendo, de ir armándose, aparte de la jubilación que puede tener por el Estado, de ir armándose una propia jubilación o seguro de retiro, ir armando algo para poder también agarrarse de algo más. Bueno, lo que hacían los tanos viejos decían, no, ladrillo, apostar al ladrillo y demás. Y esto lo vemos después cuando vos decís, bueno, tardan 3, 4 meses. Son 3, 4, 5 meses que no tienen ingresos, que si no juntaron se ven complicados, ¿no? Sí, tenemos gente que inició el trámite en diciembre, se pararon en marzo los trámites, no le salió la jubilación. Bueno, y las personas están en veremos. Esas personas, por ejemplo, no pudieron acceder al IFE porque estaba en trámite de una prestación, claro. Tampoco tenían la prestación, ni la jubilación ni el sueldo. Entonces, se dan situaciones particulares bastante complejas. Máxime, bueno, como hemos hablado en otras oportunidades, una lástima que en Hudayo Olavarría se cerró el área de liquidación, se llevó a Tandil. Creo que teníamos gente muy preparada acá en Olavarría. Gente que había estado inclusive, obviamente, en el área funcionando durante muchísimos tiempos, se hicieron las liquidaciones y demás, pero bueno, ahora pasó todo a Tandil, las cuestiones se van de ¿Quién te dice que pueda volver, no? Uno de los temas que a la gente le preocupa, sobre todo a aquellos que están trabajando en las fábricas y en las canteras, y ahora se hizo una obra muy grande en La Malí, tiene que ver con los accidentes de trabajo, que muchas veces no llegan a los medios, ¿no? Las cosas que pasan, pero creo que los últimos gobiernos han trabajado mucho con el tema de la seguridad, de prevenir el tema de accidentes de trabajo, pero hace poco se limitó el tema de indemnizaciones por parte de las ART, ¿no? Sí, recordemos que hace un tiempo, a través de un DNU, sí se limitó el monto y en el modo del cálculo de las indemnizaciones, pero bueno, asimismo tuvimos una nueva ley de proceso. Cuando se produce un accidente, se puso como instancia obligatoria, instancia administrativa. Esto funciona a través de la Superintendencia del Riesgo de Trabajo, que la oficina aquí está en Azul, no está en Olavarría. Y bueno, a partir de allí, como primera instancia, cuando un trabajador tiene un accidente, debe denunciarlo y empieza a tomar parte, por supuesto, la administradora de riesgo de trabajo, más conocida como la ART. En este momento de cuarentena, una persona que tiene un accidente, más allá del accidente, bueno, la Superintendencia de Trabajo en lo que está trabajando es en las divergencias cuando las prestaciones no están bien dadas por la ART o en el caso que haya una divergencia en el alta, el alta médica que le da el médico de la ART. Es una cuestión muy compleja porque más allá de estos hay personas que ya tienen alta médica, no tienen determinada discapacidad y por el otro lado, bueno, no volvieron al trabajo y la superintendencia no está haciendo juntas para determinar la discapacidad de esa persona. O sea que hoy una persona que tiene una discapacidad por un accidente, no hay una junta que pueda homologar esa discapacidad. En este momento las juntas no están trabajando, están las juntas pero no están dando juntas para hacer homologaciones de discapacidad. Bueno, un país parado, ¿no? Todavía en algunas cosas y esto tiene que ver con los ingresos de la gente, tiene que ver con los derechos de la gente, una persona que hoy deja de trabajar, que tiene un derecho hacia la ART, hacia los seguros que tienen que pagar, indemnizar a la gente, está todo frenado. Es bueno para que estos temas se empiecen a hablar también en los medios. Parece que el coronavirus nos frenó de hablar de las cosas que pasan, ¿no? Del día a día y tanta gente mayor que debe estar sufriendo por no poder acceder a sus derechos, ¿no? No, inclusive un trabajador que tiene un accidente, acceder a una operación, a los hospitales con la pandemia que existe, es muy complejo. Y recordemos que también otra cuestión que la superintendencia está tratando, aquellos trabajadores que contraen COVID-19. Recordemos que a través de un decreto fue incluido como enfermedad profesional, con lo cual todos aquellos trabajadores que contraen COVID-19 en el trabajo, o lo que llama in itinere, cuando va a su casa o de su casa al trabajo. Es parte del riesgo Es parte del riesgo, por supuesto, y debe ser cubierto por la red. Bueno, esto no lo había escuchado, es muy interesante. Hay un tema que, bueno, la última pregunta que capaz nos puede sacar un poco de la duda. Hay una nueva ley de alquileres, ¿no? Mucha gente tiene dudas porque o se propuso o ya está la ley, porque iban a hacer un decreto por la nueva ley con extensión de contratos de 2 a 3 años. ¿Cómo juega con la gente que está alquilando hoy, con un jubilado que está alquilando hoy? ¿Se le puede aumentar, no se le puede aumentar? ¿Cómo ves esto? A ver, la ley como tal es ley, no entró en vigencia.
Vale decir que todos los contratos que fueron suscriptos antes de que entre en vigencia esta ley, se va a respetar. No hay prescripción. Perdón, no hay vuelta para atrás. Son irretroactivas las leyes. Con lo cual, no se puede aplicar. ¿Esto qué quiere decir? Cualquier persona que suscribió un contrato con la ley actual, no la que se sancionó porque no entró en vigencia, va a tener que ser respetado en su integridad por esta ley vigente actualmente y por la cual fue la fecha de celebración. Sí, como vos dijiste, tiene rasgos puntuales la nueva ley, que por ejemplo, que en locaciones urbanas pasan los periodos de tiempo de 2 años. Seguramente la persona que consultó debe tener el contrato a 2 años, si se trata de una locación urbana. Ahora, a partir de la nueva ley, va a ser como un piso de 3 años y con ajustes anuales. ¿Sí? ¿Conviene que esté tan regulado el contrato de alquiler o conviene que entre las partes puedan fijar las normas de lo que uno quiere? Yo creo que, yo lo veo desde el punto de vista jurídico, tiene que ver la óptica con la que se mire, si uno obviamente es locador o es locatario. Claro, porque esto hace que mucha gente retire sus propiedades del alquiler. Yo no sé si va a tener... capaz que el que alquila dice, bueno, por lo menos cada 3 años no tengo que volver a pagar comisión, honorarios y demás, ¿no? En muchos lugares del mundo lo que se usan son las inmobiliarias que se hacen cargo de los alquileres, de que el dueño del 1 al 5 tenga el alquiler y se usan seguros de caución, donde claro, el que no paga, la compañía de seguros le va a cobrar, ¿no? Es un poco lo que se viene. Recordemos que acá la nueva ley precisamente, ahora que hablas de seguro de caución, para el caso de garantías, van a regir 4 tipos de garantías. Uno con título de propiedad, otra seguro de caución y otra que puede ser con recibo de sueldo o certificación de servicio en el caso de las personas más ejecutivo. Claro, que sean autónomo. O sea, cambió sustancialmente, pero es como todo. Al principio va a causar un poco de revuelo, pero es una ley, va a entrar en vigencia y bueno, y todas las partes nos vamos a tener que amoldar a este tema, ¿no es cierto? Hay temas, sí existe mucha discusión respecto a la registración de estos contratos, porque recordemos que con la celebración del contrato va a tener que ser registrado por el locador en la FIP, con lo cual eso cambia sustancialmente y quizá en punto responde la pregunta que me hiciste en gran parte. Y bueno, y lo que resta plantear para hacer un análisis somero de este tema es el tema del ajuste, que va a ser anual. Este ajuste va por el índice. Va a ser por el índice que va a dictar el Banco Central, que va a ser por el IPC y por el RIPTE, se va a promediar. Sí, lo importante es que sea un índice que no sea mentiroso, que sea real y que todo el mundo pueda tener un ajuste por la inflación, ¿no? Sí, tenemos que ver porque vemos que el interanual había ajustes prácticamente del 30% que se estaban haciendo en los contratos y la inflación normalmente fue superior al 30%, con lo cual tampoco se ganaba en esa instancia. Eduardo, ¿tu estudio está en...? Mi estudio está en Vélez Sarsfield 2588, Vélez Sarsfield, esquina Alsina. Y por supuesto en este momento estamos atendiendo con los protocolos que son de seguridad. No podemos atender a personas mayores de 65 años, de manera que las consultas se hacen a nivel telefónico. Bueno, en esto vemos, muchas gracias Eduardo.